De la flamígera obra de Juan Rulfo, El llano de llamas, después de tantas horas de caminar, sin encontrar una sombra de árbol, una semilla de árbol, una raíz de nada, se oye el hablar de los perros. Uno a veces ha creído que en medio de este camino sin orilla no habrá nada después, que no podríamos encontrar nada del otro lado. Pero sí hay algo. Hay un pueblo y se oye que ladran los perros y se puede sentir en el aire el olor a humo. Se saborea el olor de la gente como si fuera una esperanza. Honorables miembros del jurado calificador, paladines del verbo elocuente, gente de Teoloyucan, amigos todos. Hacer una semblanza en esta tarde de las lecciones fecundas de la revolución al amparo de los nombres de los mártires y de los paladines que son los próceres de esto lo que hoy nos digna para hablar en esta tribuna, nos hace reflexionar claramente sobre los retos del ejército mexicano a 100 años de su formación. Desde la tierra de los Pinos, Ensenada, Baja California, aquí presentes en este pueblo histórico. Hacer una reflexión sobre los retos del ejército mexicano, nosotros debemos de contemplar claramente de que el ejército mexicano tiene una gran situación en la historia de América Latina, porque es el único ejército en todas las instituciones de la milicia en América Latina que no ha generado un golpe de Estado, ni mucho menos ha generado una abolición a través de la violencia después de la Revolución Mexicana y más del endeble sistema político mexicano. El reto de la revolución se dio a través de que la leva y la bola pudiesen llegar a una concertación para poder hacer la firma de los tratados de Teoloyucan y hacer que el ejército mexicano realmente fuera parte del nacimiento del Nuevo México, en donde actualmente gozamos de lo que se ve en la Constitución de 1917. Y sabemos nosotros que los metapoderes que otorgó la revolución, desde que se fueran a las calles rurales a proteger a los hombres campesinos, el buscar de que estos hombres que son parte del ejército actual también fueran al campo a tratar de proteger los recursos naturales, de buscar proteger la expropiación petrolera, de buscar proteger también las urnas en los procesos electorales, son los ejemplos que se han vivido en los últimos años por parte del ejército mexicano. Pero también debemos nosotros de ser muy cautelosos en verificar claramente si el Estado mexicano es vulnerable a los actos de impunidad y de corrupción. Es obvio que la institución de la milicia también es presa fácil de la corrupción que se puede vivir actualmente. Las políticas que se generaron en el marco del ejército mexicano para poder generar que fueran en la lucha contra el narcotráfico ha sido finalmente una política que dio una respuesta de más de 60,000 muertos en un sexenio en nuestro país. Nuevamente pudimos ver el reflejo de la leva y la bola. Los retos del ejército mexicano, claramente nosotros lo vemos porque ellos no se sujetan al escrutinio externo. Y al no sujetarse a este tipo de señalamientos como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al momento de que el ejército mexicano vulnera claramente con los retenes que se ponen en diversos puntos dentro de nuestro país el libre tránsito, que es parte de uno de los derechos humanos consagrados actualmente en nuestra Constitución política. Pero también vemos nosotros que la Constitución política hace de estos metapoderes
den la fastosa posibilidad de que el ejército mexicano tome la tarea de policía y que haga el subsidio por parte de esta Secretaría de la Defensa Nacional a lo que la Secretaría de Seguridad Pública Federal no pudo hacer por los actos de corrupción que eran evidentes y que sabíamos nosotros que con el hecho de que muchos que estaban dentro del ejército tuvimos una deserción de más de 217.494 soldados en los últimos 10 años. Esto hizo de que claramente hiciera una renovación de la tropa y que esto puso en vulnerabilidad de que el ejército diera a la delincuencia organizada la posibilidad de que estos con sus mismas técnicas y herramientas combatieran al mismo ejército, ese que cuida la seguridad nacional y la soberanía de nuestro país. El reto del ejército mexicano es claramente si podemos seguir siendo capaces de subsidiar a la seguridad pública y apoyar a la ciudadanía en la protección civil. Pero también otro gran reto que tiene el ejército mexicano claramente es el de generar una política en donde a partir de la profesionalización de esos soldados, que no deben de ser mercenarios, sino gente que realmente vaya a tratar de defender la soberanía y la tranquilidad del pueblo mexicano y que no nada más le deba respeto a 3 estrellas colgadas del pecho de un general, sino al pueblo que pide realmente justicia, equidad e igualdad. Y nosotros debemos de saber que esos retos de la profesionalización del ejército mexicano tienen que ver con la formación de hombres y mujeres que luchen por los derechos humanos. Hombres y mujeres que no nada más traigan el fusil en el pecho para poder ellos proteger la integridad de un uniforme, porque necesitamos los hombres y mujeres de México que realmente la tranquilidad en las calles, en los campos que deben de estar sembrados de maíz, que en los pueblos, en donde son esas postales que son claramente identificadas de la naturaleza que tenemos de las bellezas de nuestro país, nos dan la gran posibilidad de disfrutar nuestro pueblo. Por ello, no quiero terminar sin antes elevar mi voz en torno a una esperanza. Sigamos siempre adelante. Enfrentemos nuestras responsabilidades de pie, con la frente en alto, con el corazón limpio y el alma en la libertad, alimentando nuestros ideales de esta raza de poetas, de bronce y también de forajidos, para ser así en verdad un joven mexicano, porque el que aspira a ser águila debe mirar lejos y volar alto, y el que aspira a renunciar cuando está siendo pisoteado como gusano, en ese momento ya no puede ponerse de pie y la patria no podrá exigir a la juventud que realmente reclame, porque los hechos serán solamente historia. Es momento de que hoy no solamente hagamos que los tratados de Toluca sean un tema de concurso. Al salir de estas 4 paredes, luchemos por verdaderamente lo que sostenemos aquí en esta tribuna. Es cuanto.